fin no puede prevenir, pero sí se puede reducir el impacto, sí se puede mejorar la resiliencia. Eso implica la adopción de una serie de prácticas en el campo. La ventaja para Centroamérica es que ya existen en el campo las experiencias que muestran cómo se puede hacer eso y el impacto de eso. Le voy a dar un ejemplo. En el sur de Honduras este año, con esa canícula tan larga, la gente que habían adoptado prácticas, buenas prácticas con coberturas de suelo, y uno puede entrar a describirlos, su pérdida de granos era la mitad de la gente que no la había adoptado. Eso quiere decir su pérdida en términos de productividad por hectárea bajó un 30%. La gente que no había adoptado esas prácticas perdieron más 70% de su cosecha. Esa es la diferencia. Eso es algo que se puede hacer relativamente corto, pero están trabajando en varias iniciativas, tecnologías que permiten a la gente, por ejemplo, si tomamos maíz, que es tan importante para la zona que estamos hablando, que permite ese maíz resistir más y más largos periodos de canícula. Esos todavía están en etapa demostrativa, podemos decirlo, no es una cosa que se ha logrado escalarse mayor. Pero lo que estamos hablando es que en todo ese tipo de iniciativa, sí la gente va a tener mucho más capacidad de enfrentar esos impactos. Estoy hablando de cómo. Básicamente estamos hablando de que el primer punto es cobertura de suelo. Centroamérica está perdiendo o ha perdido su suelo. Si sigue con las prácticas existentes, va a llegar a una situación como Haití, que es el país más empobrecido, más en crisis, porque ya sus cuencas no funcionan. Ya no hay agua, ya los suelos no hay. Eso implica que tiene que adoptar prácticas a nivel de agricultura y ganadería que permite recuperar los suelos, y todavía hay tiempo para hacer eso. Con la recuperación de los suelos, con prácticas de mulch, de abandonar el arado, de abandonar la quema, eso se puede empezar a reconstruir los suelos y empezar a mejorar la producción. Pero la cosa es, con esas varias prácticas, también la capacidad de captar el agua, porque no olvida, el problema no es que no hay agua, el problema es que el agua ya hoy día está cayendo en forma más irregular, y cuando cae, cae más intensivamente. El volumen total, aquí en Salvador hay estudios que indican que ha aumentado. El problema, tú tienes 30, 40 días sin lluvia y después vienen unas tormentas que dañan todo. La cosa es que ahora con esas prácticas se garantiza que el agua lo capta el suelo. ¿Me entiendes? Ahí también es un sistema con árboles, porque los árboles quebran un poco cuando cae el agua. El agua llega al suelo de una forma que puede entrar y no corre. Y al dejar que el agua no corre, ya los ríos no va a haber tanto problema en las zonas bajas como bajo Lempa. No va a haber problema de todo el suelo que pierde y que entra el Pacífico. Y eso también implica sistemas silvopastoriles, porque no olvida, hay una dualidad en el campo. La ganadería va con la agricultura. Y si no cambia el sistema ganadero, los problemas de perder suelo, de incapacidad de detener la lluvia cuando viene, de recargar las acuíferas, va a perder esa capacidad. Por ende, también es una política que implica lo que llaman sistemas estabulados o semi-estabulados. Hay que bajar el ganado del cero. Eso es bajar el ganado del cero, porque hace tanto daño. En ese cero se puede producir variedades de zacate. Se puede sembrar variedades de árboles leguminosos
porque el ganado come eso también. Y eso, con los sistemas de ensilaje, etcétera, permite a la gente cosechar eso, hacer alimentos y alimentar su ganado. Tampoco eso es algo utópico. Existen las prácticas. En zonas en Colombia ya está muy avanzada. En Yucatán, por ejemplo, ya han trabajado y sabemos que eso funciona muy bien. Y eso, y la ventaja de todo eso, eso puede duplicar, triplicar la rentabilidad de los sistemas ganaderos. Y estamos regresando a algo que quiero mencionar. El potencial aquí en Centroamérica que hay para la adopción de esos sistemas es muy alto porque sus niveles de productividad, sus niveles de rentabilidad son bajísimos. Y no estamos hablando, estamos más que todo hablando de introducir cambio en prácticas. Para el ganadero es tan rentable que se puede negociar préstamos para eso. Para el pequeño agricultor hay un problema costo de transición y eso sí tiene que ser financiado. Pero si tú tienes ministerios de agricultura con fondos de bolsas o en cual tiene esos programas de ayuda anuales, ¿no?, de insumos, esos programas se pueden ajustar para que incentiva a la gente y la apoya para que se adopte esos cambios en prácticas. Y eso implica captar el agua, tener más agua para que las plantas, los estudios indiquen inmediatamente el número de días de humedad en el suelo aumenta 20 días. Eso implica que el maíz sí puede resistir mejor periodos largos de sequía. Pero también estamos hablando de renovar las acuíferas. Eso quiere decir, en vez de en enero que se empieza a secar todas esas fuentes de agua que usted encuentra en el oriente, el agua va a empezar a fluir y fluir hasta para abril, mayo, sigue con agua. Y ya viene la lluvia de nuevo. Todo eso implica que, porque estás evitando que el agua cae, erosiona, corre y lo pierde al Pacífico. Captar ese agua hace que entre el suelo, no solamente hay más agua en el tiempo seco, pero también hay más agua para beber, para el uso humano, hay más agua para riego de escala menor. Y eso permite un dinámico diferente en el campo, porque hasta con la recuperación de los árboles, ellos ayudan a regular ese problema del agua. Bueno, podemos decir que científicamente, técnicamente, ya tiene suficientes estudios, trabajos. Se sabe qué está pasando, se sabe que hay opciones y se sabe cuáles opciones funcionan. También los agricultores en el campo, trabajando con ellos, han manifestado mucho interés en eso. Ellos son muy conscientes del problema que enfrentan y están muy motivados, muy interesados en esas opciones. Y saben que son opciones que gente como ellos están aplicando. Se mira y sabe. Lo que falta en la región es la adopción de las políticas requeridas para estrategias nacionales. Eso quiere decir, todavía a nivel de los gobiernos no se articula las respuestas adecuadas a la seriedad del problema. Eso empieza, por ejemplo, con los centros de formación de técnicos y profesionales. En general no están actualizados con esas nuevas visiones, con esas prácticas. Eso implica sistemas de extensión, no lo tradicional, pero nuevos tipos que facilitan, porque no olviden, más del 90% de los agricultores en Centroamérica no tienen ningún tipo de asistencia. Hay de montar ese tipo. También hay de vincular y consolidar un poco el trabajo de investigación con la validación y con la extensión. Y eso es un papel conjunto, gobierno, centros de investigación, universidades y los productores mismos. También los bonos agrícolas, por ejemplo, o los paquetes agrícolas
también hay de empezar a reorientarlos, porque en ese momento son insumos, semillas químicas. Muchas veces ni son semillas adecuadas para esas nuevas condiciones. Se han encontrado que hay variedades criollas mucho más resistentes a la sequía. Muchas veces los híbridos son semillas, puede ser más productivo, cierto, pero requiere lluvia regular o riego. ¿Cuánta gente puede garantizar eso? También se puede usar esos como herramientas para incentivar el cambio. Introducir la eliminación de la quema, la eliminación del arrao. El arrao ya es la tecnología del pasado. Pero usando esos incentivos se pueden ayudar a mover a la gente mucho más rápido a que le adopten. Y lo que sí puede garantizar, una vez que tienen adoptado esas nuevas prácticas, su resiliencia, su rentabilidad es tal que la gente no quiere regresar a lo que era del pasado. Y una vez que eso empiezan a ser prácticas, podemos decir, llega a ser las prácticas de la mayoría, ya eso genera un tipo de cambio de cultura. Voy a dar un ejemplo. Yo trabajé en una zona donde trabajamos con la gente para eliminar el uso de la quema. Siempre había gente que rechazaba esos cambios y todo eso, hasta que llegó a tener una mayoría que aplicaba y creía en las nuevas prácticas, sin quemas. ¿Qué hicieron esa mayoría? En su municipio organizó un plebiscito y ganaron el plebiscito, en el cual obligó a todos los agricultores de su municipio a adoptar las nuevas prácticas y eliminar la quema. Eso se llama municipio verde. Y es bonito, uno llega a ese municipio y se ve un paisaje distinto. Es un paisaje que está verde en febrero, marzo, no seco. Eso quiere decir, las experiencias existen, lo que requiere es que los estados adoptan, porque no solamente es una cuestión de agricultura, hay cosas complementarias que son fundamentales. Es los problemas de malnutrición, sobre todo a nivel rural, es fuerte en toda la región. Eso implica apoyo de políticas de los huertos familiares. Yo sé que el gobierno aquí está promoviendo hasta el nivel urbano. Y es cierto, porque un gran número de gente que vive en los barrios periféricos, San Salvador, viene del campo. Porque el huerto se permite producir los aminoácidos, las vitaminas que necesita la gente. Y en un espacio limitado como eso, yo he visto gente que tiene unos 6 variedades de fruta, que tiene sus 5 o 6 variedades de hortalizas, y ya con su flor de isote rodeando el jardín, ¿me entiende? Con su chipilín, con sus varias. El chipilín es una cosa muy importante. ¿Por qué? Fuente de hierro, básico para la mujer. Eso quiere decir, esas son actividades complementarias y los programas sociales de apoyo a las familias pueden orientarse a decir a la gente, vamos a ayudarles, pero usted tiene que montar su huerto. Producir sus hierbas para ayudar con salud. El costo de la medicina para la gente es tremendo. Hay varias iniciativas muy positivas. La gente produce sus propias hierbas y lo pueden usar para manejar algunos problemas corrientes. Todas esas son iniciativas complementarias y eso implica trabajar el Ministerio de Salud para que con ellos en los programas preventivos están trabajando, por ejemplo, con las mujeres embarazadas y con niños hasta 5 años para que están manejando bien la cuestión de la dieta. Eso no es tanto dinero externo, es acceso al conocimiento. Es ayuda para que ellos tal vez van a necesitar un apoyo de unos insumos, pero estamos hablando de crear en el municipio, por ejemplo, un centro que puede garantizar cultivos, porque no estoy hablando de plantas exóticas. Estoy hablando de toda la gente debería tener sus plátanos. No hay banano, es un alimento muy nutritivo.
que la gente se puede tener acceso a yuca, malanga, que como he mencionado, el suchipilín, todo ese tipo de cultivos que son tradicionalmente de la zona y que la gente necesita un apoyo para recuperar y para integrar. Y si está manejando bien el suelo, ya la gente tiene agua más regular, mayor volumen, ya que pueden regar. Por unos $400 se puede tener un tanque que se alimenta de la casa, de la lluvia, se llena el tanque y se llena con una de esas lluvias fuertes. Con ese tanque se puede regar un huerto y puede extender la producción del huerto por 3 meses más en el verano, que implica una cosecha. ¿Entiendes? Y eso implica la necesidad de una estrategia nacional, de un apoyo, de la movilización de los recursos que maneja el Estado. En general los Estados manejan bastante dinero. Pero, por ejemplo, los programas de alimentación escolar, eso puede ser, hay experiencias, y el país que está apoyando eso en ese momento en la región es Brasil. Hay experiencias de cómo se puede usar esa alimentación y los recursos para incentivar a los padres, los niños, que ellos producen los alimentos de los niños. Sí se producen maíz, tal vez, frijol, pero estamos hablando que los padres desarrollan sus huertos. Y ya saben los padres que yo tengo cultivos de mi huerto, ya puedo venderlo en la escuela. Y claro, en la escuela están enseñando a los niños porque es importante que es una alimentación balanceada, etc. ¿Entiendes? Eso genera, ayuda a dinamizar la economía. Y ahí la escuela empieza a ser un centro de conocimiento, no solamente para los alumnos, pero también para los padres. Porque ahí se puede tener un técnico que puede ir a apoyar a los padres para que saben cómo producir los alimentos que necesitan. Ese es un programa, se hace con educación. También necesita agricultura con apoyo. Todo eso implica la integración de varios ministerios y con una estrategia que implica la descentralización de la ejecución. Porque eso no puede ser manejado desde el centro. Eso implica en regiones, mancomunidades muchas veces son la unidad más idónea para eso, porque muchas veces son territorios con una unidad. Y en esos territorios se desarrollan políticas, ¿no? En el Bajo Lempa hay que adaptarse a una agricultura de inundación. Y hay plantas, especies, hasta frutales adaptadas a eso. Pero no puede tratar a tener una agricultura en Bajo Lempa similar a lo que tienes en Francisco Morazán, donde el clima y suelo y las condiciones son tan diferentes. Por eso hay de bajar, regionalizar y de trabajar. Y ahí sí es más fácil. A nivel nacional es más difícil la coordinación entre ministerios, etc. Pero a nivel de una mancomunidad o un municipio, sí se puede trabajar junto la gente de salud, de educación, de agricultura. Y eso ya hay experiencias muy positivas de cómo funciona. Y es ese nivel donde se funciona.